¿Alguna vez te has preguntado qué se esconde detrás del éxito? No son atajos ni fórmulas mágicas, son decisiones, caídas y segundas oportunidades. Bienvenidos a Gerencia y Liderazgo, donde las historias de vida se convierten en tu mejor libro de estrategias, con Gregory Prada. Aquí desmenuzaremos cómo emprendedores, ejecutivos y soñadores transformaron obstáculos en triunfo. ¿Listos para aprender de quienes ya recorrieron el camino? Suscríbete, activa la campanita, porque el éxito no es un destino, es un viaje que comienza hoy. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Gregory Prada. Bienvenidos a su programa de Gerencia y Liderazgo a través de Visión Estéreo Radio y del canal de YouTube de Gregory Prada. Ya hoy de nuevo otra historia de vida más, pero no sin antes dar un saludo a toda la gente que nos ve y nos escucha alrededor del mundo y por supuesto dar las gracias a mi querida Marisol Morales por hacer posible este encuentro. Ya está con nosotros vía Zoom desde Madrid, España, Guillermo Márquez. Maestro Guillermo, ¿cómo está? Bienvenido. Un honor saludarle, distinguido maestro. Acá estamos bien, gracias a Dios, trabajando mucho, pintando, creando permanentemente y tratando de llevar adelante, pues, con buen propósito y con buenos pasos, esas ideas creativas, esas ideas, esos proyectos creativos, esos proyectos que siempre los latinoamericanos pues tenemos y llevamos en la sangre, ese propósito de hacer cosas verdaderamente pues que tengan calidad y que imperen en el aspecto estético y siempre pues con ese concepto pictórico. Es muy importante. Excelente, maestro. Maestro Guillermo, ¿qué significa para usted la espiritualidad? Bienvenido. Bienvenido, gracias. La espiritualidad para mí estriba el amor a la creación, el amor a todas las cosas que nos rodean. Es una metáfora prácticamente poética. La vida misma va más allá del horizonte de nuestros pensamientos y nuestras narices. La vida es un celaje y nosotros pues somos muy transitorios. Sin embargo, en ese espacio de vida buscamos siempre crecer, aprender y sobre todo llevar por dentro esa humildad, esa sencillez, porque el artista sobre todo tiene que llevar consigo ese desprendimiento de las cosas materiales y ir hacia lo espiritual, justamente lo que usted me acaba de indagar. Para mí, pues lo espiritual es todo lo que nos rodea, es todo lo hermoso de la creación. Y cada día cultivo con amor y con gran intensidad y pasión esos principios espirituales, esos principios de amor al prójimo y esa preocupación por crecer como persona, como artista, en el ámbito cultural y sobre todo hacer una obra que por lo menos deje un testimonio de vida que es muy importante. Bueno, todos te conocen como el pintor, el poeta, el escritor, pero háblanos sobre Guillermo el hombre, el niño. ¿Dónde naces, maestro? ¿De dónde vienes? Yo nazco en Caracas en el año de 1944 y me crié pues en la extrema pobreza. Sin embargo, mi vocación ya venía conmigo desde un principio, porque desde muy niño sentí la necesidad de amar las cosas que me rodean y tratar de entenderlas. Sí, a veces pasaba horas contemplando el paisaje,
o contemplando un botón de flor que apenas estaba comenzando a brotar, a nacer, y observaba toda su evolución hasta el final. Y luego, con los años, me di cuenta que la necesidad de aprender, de conocer, de indagar, de descubrir. Posteriormente, cuando ingreso a la Escuela Superior de Arte, me encuentro con que los maestros eran muy rigurosos, de mucha disciplina y muy interesante. Pero luego, al cabo de los años, me di cuenta que no bastaba con imitar lo que me rodeaba, lo que pintaba, sino interpretarlo de otra manera. O sea, lo que era amarillo lo pintaba azul y lo que era negro lo pintaba rojo. Y iba creando siempre en esa búsqueda permanente de encontrar parámetros que me acercaran hacia la interpretación de las cosas, de la vida y sobre todo en la creación. O sea, alcanzar un ámbito de superación y algo cónsono con la realidad, con mi realidad, y justamente desde allí aprender a conocer a los demás a través de mi trabajo y aprender a sembrar amor por donde voy pasando con la obra. Excelente, Ese es mi maestro. propósito ¿Cómo? ahora. En estos momentos estoy trabajando un poco con un concepto muy distinto a lo que antes en el pasado hacía. En el pasado pintaba lo que me rodeaba con pasión, pero hoy pinto lo que veo en mi pensamiento. ¿Eh? Es diferente. O sea, Excelente. ¿Cómo podemos, maestro, cómo podemos definir, ya que hablas sobre todo ese trabajo que haces desde joven, cómo podemos definir a un artista visual? bueno, un artista visual, ante todo, recordemos que ser pintor, ser músico, eso es como meterse uno a sacerdote. Ese es un místico proceso que requiere de sacrificios, un sacerdocio. El arte es un sacerdocio. Cuando un pintor se dedica al oficio, comprende que tiene dos caminos, o el camino del crecimiento personal o el camino material. Entonces, cuando uno ve con ojos de artista la vida, uno ve las cosas diferentes. Uno no pinta como muchos pintores que pintan por hacerse ricos. No, yo pinto por vocación y porque en mí es un sacerdocio, es una vocación, aunque he tenido etapas florecientes y sin embargo he tenido etapas también difíciles, duras, cruciales, pero eso más bien me ha fortalecido y me ha enriquecido a crecer cada día y a tratar de indagar y de hacer las cosas con un mínimo de calidad, de superación, de amor, de pasión, ¿sí? Porque el arte es eso. Cada pincelada tiene que ir dirigida con esa motivación, con esa sensibilidad. Y eso es lo que al cabo de muchos años, me ha dado esa solidez y esa estabilidad de sentirme eh, eh, posesionado de lo que estoy haciendo y que tengo fe en mí mismo. ¿Eh? Eso es importante. Bueno, Guillermo, excelente todo lo que nos dices. De verdad que eres, además de un artista, pues como hablas y todo lo que plasmas, pues motivas. Eres un gran motivador también. Te pregunto, ¿el poeta es un soñador?
o realmente es una persona que ve la vida y a las personas tal cual como son? ¿Cómo ves tú el poeta? Tú que lo Bueno, eres. el poeta se recrea en la problemática social, en el amor, y luego interpreta, crea una visión de lo que le circunda, de ese mundo que nos rodea. Es interesante porque a través de la pintura, a través del color, del lenguaje del color, he llegado a la poesía. Y hoy justamente estoy terminando un libro que refleja la problemática del joven latinoamericano, sí, que migra por la necesidad de la inseguridad que hay en su país y por la extrema pobreza. Entonces huye a otros lares, a otros países donde hay idiomas diferentes y se encuentra que dejó atrás lo más querido, el terruño, la nacionalidad, esa simpatía que tenemos los latinos de saber reír, de saber, de tener vocación para el trabajo, de evolucionar como persona y de crecer, pero a veces dejamos lo más preciado, que es la familia, los padres, dejamos a los amigos y cuando volvemos, porque la tierra llama, nos encontramos con que somos totalmente ajenos a la realidad real del lugar. O sea, y las cosas están ausentes. ¿Me entiendes? Eso es muy Así es. importante. Sí, uno va perdiendo, uno va en búsqueda de superación, de crecimiento, pero luego deja atrás lo más amado, los padres, la familia, las costumbres, los hábitos, todas esas tradiciones espirituales que nos conforman y que son nuestra verdadera identidad, se pierden cuando tenemos que emigrar. Y luego, cuando regresamos, totalmente somos desconocidos, totalmente, porque regresamos con el pelo blanco, ¿eh? Así O es. si no, o si no como Es yo, cierto. sin un pelo en la cabeza ya, ¿eh? ¿Entiendes? Así es, hijo, así es. Es Sí. verdad, es verdad. ¿Cómo, Eres muy cómo? inteligente, ¿sabes? Eres muy inteligente. Ah, gracias. Eres Igualmente, muy bueno, inteligente. tú eres un gran maestro. Así lo es. Como escritor que eres, Guillermo, ¿cuál es el mensaje central que tú quieres transmitir en tus obras? Porque aunque tú hayas escrito muchos libros, siempre uno tiene un mensaje central que quiere plasmar en cada obra. ¿Cuál es ese mensaje que tú quieres dejar a la gente? Bueno, yo lo que quiero es que los jóvenes de hoy tomen en cuenta los valores, porque hay una desvalorización de lo fundamental. Vemos que en decadencia las nuevas generaciones tienen que tratar de rescatar esos valores espirituales para que tengan solidez, fe en lo que hacen, porque si se pierden esos valores, quedamos en el aire, o sea, nos hacemos superfluos, o sea, vamos totalmente a a lo nefasto, pues a lo malo. Entonces, yo les recomiendo, mi mensaje creativo es que cada joven empiece a reconstruir su mapa, su, su, su mundo interior, para que luego brote como brotan los botones en las ramazones de los troncos, de los árboles, ¿sí? Con esa presencia fresca y con ese toque mágico que es, eso es muy importante. Nosotros somos totalmente efímeros. Nosotros Así es. pasamos
pero dejamos una huella. Si nos proponemos, dejamos una huella que servirá de ejemplo para las nuevas generaciones, para que las nuevas generaciones sientan ese estímulo, esa motivación. La vida es muy hermosa. La vida está llena de grandes acontecimientos sorprendentes. Guillermo, la Escuela Superior de Artes Plásticas Cristóbal Rojas de Caracas, ¿te crea como artista o realmente moldea y pule ese creador y soñador que eres? La Escuela Superior de Artes Plásticas Cristóbal Rojas me forma en una década difícil, porque la década de los años 60 fue una década muy convulsiva desde el punto de vista político, social, cultural. Pero eso sí, fue una década sumamente eminente, porque hubo una explosión de valores, de personalidades relevantes que siempre sobresalieron y estaban en el tapete, en la vanguardia, impactante. Fue una década única, sobre todo en las artes plásticas, porque estuvimos rodeados de grandes maestros. Primero, el asesoramiento de los grandes maestros como Virgilio Trompi, Pedro Ángel González, Rafael Ramón González, o sea, toda una casta de grandes maestros que influyeron en nosotros y muy tesoneros, siempre nos daban nos inyectaban esa dosis de motivación para empezar a sentir la necesidad que hay que trabajar, porque el trabajo es lo único que nos puede salvar. Y luego las reuniones con los grandes maestros, por ejemplo, nos reuníamos al aire libre con Aquiles Nazoa, con César Rengifo, excelente, con personalidades, inclusive escritores que pertenecían al Techo de la Ballena, porque nosotros fuimos fundadores del Pez Dorado, un círculo de artes plásticas donde los pintores Regulo Pérez, Jacobo Borges, inclusive artistas chilenos como Luis Luxi y otros artistas argentinos que en esa época tomemos en cuenta que la década de los 60 fue una década de explosión petrolera en que Venezuela estaba en el tapete en el mundo y todo el mundo quería ir a Venezuela, todo el mundo quería ir allí a trabajar, a conocer, y desde los años 50 pues comenzaron a emigrar los europeos hacia esos países y nos encontramos que nosotros nos mezclamos con todas esas razas, con italianos, con españoles, portugueses, bueno, impresionante. Yo inclusive tuve la suerte de conocer pintores ucranianos, pintores franceses, pintores alemanes, italianos, que llevaban conocimiento con una escuela y una formación distinta, pero ese bagaje se fundió en nuestro país y sobre todo en esa década que existían los salones oficiales de arte y uno trabajaba con ese afán de participar en los salones y de ser aceptado y llegar pues a alcanzar el privilegio de exponer en el Salón Oficial de Arte venezolano. Eso fue algo maravilloso. Y luego pues nos encontramos posteriormente con grandes maestros motivando y creciendo y creando, llevando el arte hasta la universidad, a un grado universitario superior, porque hasta entonces los mismos profesores eran bachilleres apenas.
Yo hablaba con ellos, me decían, no, yo no pasé por ninguna universidad, pero eran grandes creadores, eran grandes artistas, hombres que se esforzaron por estudiar, eran autodidactas y sin embargo son los pioneros, los creadores de la facultad de dibujo, de pintura, de artes plásticas, sí, porque han cambiado los nombres, la parte, digamos, cuando yo estudié era arte puro, después eran artes visuales, después le cambiaron el nombre a solamente artes plásticas, porque se fueron dividiendo por parcelas, ¿no? Por especialidades, pero cuando estudié era arte puro, uno era escultor, uno era grabador, uno era arquitecto, uno era de todo, porque uno aprendía a hacer maquetas, planos, a dibujar, dibujo analítico, toda una gama de conocimientos y de asignaturas que me han ayudado mucho en mi vida. Por ejemplo, la creación de los vitrales, de los primeros vitrales que hice en la Catedral de San Felipe, en el estado de Yaracuy, fueron ejecutados en Ciudad de México. Tuve que ir a México a realizar esos vitrales allí y luego traerme unos operarios mexicanos y ensamblar en San Felipe, estado de Yaracuy, los vitrales. Luego me vine a Barcelona de España y me llaman para decirme, usted tiene que participar se está haciendo una licitación de artistas para que hagan los vitrales, los diseños para los vitrales del santuario de la Virgen de Coromoto. Y en esa época, justamente estando en Barcelona, tuve la suerte de conocer grandes pintores latinoamericanos como Botero, bueno, grandes artistas que ahora no llegan a mi memoria, inclusive grandes escritores como Garmendia y otros, inclusive en Barcelona de España me decían que yo era el embajador cultural de Venezuela, porque yo recibía a todo el mundo en el piso donde vivía, ¿no? Ya que con lo que me gané en los primeros vitrales que hice, pude vivir en Barcelona de España. De resto no hubiera podido hacer nada, pero siempre tomé en cuenta que el artista tiene que a todo dar enriquecerse en el sentido de ilustrarse, de conocer, de visitar los grandes museos, las grandes exposiciones de arte. De Y nutrirse, claro. Cuando llegué a Europa, me encontré que todo lo que había estudiado en Venezuela lo tenía vivo ante mis ojos. El Museo del Prado, el Museo del Louvre en París, en Italia, la Galería de los Oficios. Entonces, todo eso me dio una motivación que me hizo crecer y ser más seguro de lo que estaba haciendo. O sea, esa inseguridad, esa cosa se fue, desapareció porque me sentí posesionado de ese amor por lo que estaba haciendo y creando. Dale a la campanita y síguenos. Esto es Gerencia y Liderazgo con Gregory Prada. Hablando seguridad de lo que dices, Guillermo, de que te convertiste con el tiempo, con el trabajo, con la observación, con todo lo que tú haces, en un hombre seguro. ¿Cuáles son esas características que definen a un escultor sobresaliente? Bueno, tú sabes que primero, ante todo, el trabajo, el eje de todo el trabajo, y luego la parte creativa. Y todo eso tiene que ir respaldado con un oficio, porque aquí, por ejemplo, yo me he encontrado que las nuevas generaciones no tienen oficio y hay que tener primero oficio para empezar a crear, para empezar a hacer cosas experimentales, ¿me entiendes?
como hicieron nuestros maestros, Jesús Así Soto, es. Carlos Cruz Diez, Juvenal Ravelo. Por cierto, yo en mi origen, pues, yo vivía en Los Teques cuando era niño y me gané un concurso y eso fue lo que me conllevó a que me dieran una beca para ir a Caracas, a la ciudad de Caracas, a estudiar. Cuando eso no existía la Panamericana, que digo, la autopista esa que hicieron nueva, cuando Pérez Jiménez, si no existiera la carretera vieja de Los Teques, que eso era un proceso La para conozco, sí. llegar. Y bueno, sin embargo, fíjate, esa beca me duró 2 años y pese a todo, yo me tocó hasta vivir en la Escuela de Artes Plásticas. Viví en un baño 3 años, un baño que un bedel me cedió para que viviera y durmiera ahí, porque como iba a mi casa, era muy lejos y no tenía para Claro, los pasajes. Sin embargo, formé allí un taller en un baño y mis amigos me visitaban. Y lo curioso de todo es que como no tenía lienzo en que pintar, le decía a los vedeles, caramba, consígame un lienzo que no tengo en que pintar. Y me daban la llave de los depósitos, donde quedaban todas las obras depositadas de todos los artistas que han pasado por la Escuela de Arte Plástica. Y me tocó pintar muchas veces sobre cuadros de Carlos Cruz Diez, de Jesús Soto, de Poleo, de Héctor Poleo, de maestros. ¿Eh? claro. Pero yo ignorante, y como ellos no eran conocidos tampoco, porque ellos empezaron a ser conocidos pues siglos después, o sea, décadas después. Claro, claro. Y sin embargo, es inverosímil. Hay cuadros que pinté, bodegones, paisajes, que los hice sobre cuadros de Carlos Cruz Diez. Imagínate tú, qué pena me da ahora saber que Excelente. pinté sobre un lienzo eh, de Héctor Poleo, sobre un lienzo hice cuadros y por detrás dice Héctor Poleo, por detrás al reverso dice Claro. Carlos Cruz Diez, porque ni siquiera le borraba la parte de atrás, sino que le echaba una mano de pintura blanca y me ponía a pintar, porque mi Imagínate. motivación, mi proyecto era desarrollar la obra, eh, trabajar intensamente para mejorar la calidad y sobre todo esa cosa importante que es el oficio, ¿eh? Porque el oficio es lo que le da seguridad, fortaleza a un artista. Si el artista no tiene oficio, está quebrado, porque siempre se le nota las deficiencias, se le nota la carencia, se le ve. Es Pues. verdad. Sí, hoy por hoy los jóvenes Dime. usan la tecnología para pintar, está bien, pero tecnología sin oficio es lo mismo, no tiene valor. ¿Eh? El pintor Salvador Dalí utilizaba técnicas avanzadas para lograr proyecciones perfectas, proyecciones tridimensionales en una superficie bidimensional, pero él tenía oficio. Sorolla tenía oficio. Sorolla pintaba y era buen fotógrafo. Iba a la playa y tomaba una foto de unos jóvenes, de unas jóvenes que se le batían las batas con la brisa marina y sin embargo él las llevaba a su taller y las plasmaba. Pero tú ves que detrás de eso hay un oficio. Tú ves que es una foto porque es perfecto, porque el viento no se va a quedar allí moviéndole la bata a la mujer para que tú pintes el cuadro, ¿no? Bueno, Sino que Guillermo, eso va. eres un hombre muy disciplinado, perseverante y haces todo con pasión y eso pues te ha convertido en el maestro que eres, en ese gran maestro que eres hoy. ¿Realizas algún tipo de trabajo interior, meditación, autoobservación? ¿Perteneces a alguna religión? Mira,
yo soy muy contemplativo y desarrollo la intuición y a través de los estudios de los grandes maestros, por lo menos yo tengo 50 años leyendo el Quijote y cada vez voy aprendiendo más, ¿me entiendes? Entonces, inclusive he descubierto cosas insólitas. Por ejemplo, hay una frase que dice canción desesperada que utiliza Pablo Neruda en su Ok. libro, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Yo decía, esto me suena y resulta que en el Quijote está esa canción desesperada cuando Marcela, la pastora Marcela, que era una dama muy bella, todos los pastores se enamoran de ella y todos la quieren poseer, de la cual siempre estoy tomando de cada personaje, voy indagando, percibiendo como que si fuera el alimento, ¿eh? Así como uno consume los alimentos para poder vivir y mantenerse, asimismo me alimento de esa fuente, de los grandes pensadores, de los grandes hombres del pasado que dejaron una huella afirmativa, una huella sólida en la cual nosotros tenemos una base también para interpretarlos y para aprender de ellos tantas cosas. Hoy estoy aprendiendo de ti, muchas cosas, Gracias. sí, porque Igualmente, eres muy gracias. inteligente. Sabes que me recuerdas mucho a un personaje venezolano que estuvo en la televisión, en la radio, eh, Renio Tolina. Oh, Sí, gracias, gracias por esa tienes comparación, por mucho, ese. sí, oye, tienes mucho de Renio Tolina. Me alegra mucho que tengas ese don y ese ímpetu y esa personalidad, sí, ese carácter, ¿me Gracias, entiendes? gracias. Sí, muy Guillermo. interesante. Y salúdanos a la señorita Marisol, Por porque supuesto que sí, claro que sí, sí. porque ella ha tenido conjuntamente con el manager Juan Vázquez, sí, que es un gran hombre. Si yo no me hubiera encontrado este señor aquí en España, yo no sería nadie, porque yo metido en mis tareas del arte, él es el que se encarga de organizar, él es Bueno, eh, bueno, Guillermo, polimata, Guillermo, hablando polimata. de España, en febrero de este año presentaste tu pintura más reciente en la Sala de Arte Cano 1907 en Madrid. Cuéntanos sobre esta gran experiencia. Sí, tú sabes que eh, pues la colonia venezolana nos visitó muy eufórica, muy motivada y muy entusiasta. Luego tuvimos la oportunidad de conocer eh, personalidades de acá, pues de España, que también nos visitaron y pude notar que en este momento España está pasando una etapa de transición eh, en todos los aspectos, en el aspecto económico como en el aspecto político. Eh, eh, Cuando yo vine por aquí hace 50 años, más o menos, un poco más, porque yo vine cuando tenía 23 24 años, o sea, ya tengo 81, hace unos cuantos años que vine por aquí. Me encontré con una casta de hombres intelectuales, de gente, de galerías, inclusive había una galería aquí en Madrid, en la calle El Carmen, llamada la galería que está en las Mercedes, en Caracas. Caramba, ¿cómo es que se llama esa galería? Bendito sea Dios. Bueno, Bueno, no, no más importa, no te adelante. preocupes. ¿Ah? San Germain. No. Y hasta la galería San Germain de París tenía sede en Caracas. Y allí hice una exposición de 80 obras, imagínate, en aquel entonces. Y había un movimiento porque digamos, la crema profesional de galenos, de abogados, de personalidades, ministros, iban a las exposiciones, mucha gente valiosa, con
con gran espíritu humanitario que me han apoyado y me apoyan, profesionales de todo género, inclusive ingenieros, economistas, arquitectos, gente valiosa que son inclusive de origen nórdico, de origen de otros países, pues del norte. Sin embargo, la colonia venezolana, la colonia maravina, maracucha, como le decimos allá, bueno, la colonia maravina se desbordó en la exposición, nos fueron a visitar, tuvimos, gracias a Dios, un gran estímulo, gracias al compañero Juan Vázquez, que es polimata. Yo le digo él es polimata porque él hace de todo, él monta desde un cuadro hasta una exposición, él es un creador también. Excelente. Y tiene una habilidad impresionante. Excelente. Guillermo, ¿cómo tú que eres un creador, un poeta, cómo definirías a Venezuela en una frase? ¿Cómo la defines? Bueno, yo a Venezuela en estos momentos la defino, nosotros los venezolanos nos acostumbramos al buen vivir y nunca imaginamos que íbamos a pasar por estas etapas que estamos pasando, que son impactantes porque verdaderamente el venezolano ha tenido pues que emigrar, pero sin embargo hay otra Venezuela humilde que espera por nosotros. Entonces tenemos que dar apoyo en estos momentos a quienes quedaron en nuestro país y estimularlos en todos los aspectos para que también tengan esa sabiduría y esa sapiencia y ese estímulo de que nada es para siempre. Todos en la vida dejamos un legado, una huella. Nos van a recordar. ¿Cuál será el legado de Guillermo Márquez? ¿Cómo quieres que te recuerden? Como un incansable trabajador plástico, como un incansable trabajador, grabador, dibujante, creador, y sobre todo con esa pasión y que siempre espero en otro momento volverte a ver y que podamos plenamente hablar sobre varios tópicos importantes, sobre todo hablar de poesía, hablar de cómo nace una obra de arte. Eso es muy importante, cómo nace un cuadro, cómo nace una obra de arte, ¿entiendes? De una Claro que simple sí. mancha y cómo va tomando forma y se hace una obra maestra, ¿no? Llegamos a una obra maestra. Maestro Guillermo, Gracias. muchísimas gracias por todo. A mi querida Marisol Morales, muchísimas gracias por hacer posible este encuentro y a toda la gente que nos ve y que nos escucha en todo el mundo. Les recordamos que nos vemos en el próximo programa a través de Visión Estéreo Radio y del canal de YouTube de Gregory Prada. Muchísimas gracias. Bye bye, chao. Hasta aquí, Gerencia y Liderazgo. Será en la próxima oportunidad donde Gregory Prada estará con todos ustedes entrevistando a otros emprendedores, ejecutivos y soñadores que transformaron los obstáculos en triunfos. No deje de seguirnos, presione la campanita. Esto fue Gerencia y Liderazgo.